¿Sabías que existe un poderoso libro cuyo contenido podría otorgarte poderes? Se trata de un antiguo libro presuntamente creado por Hermes Trismegisto y los tres iniciados. Fue creado en el antiguo Egipto y contiene un cúmulo de sabiduría ancestral que explora las leyes universales que rigen la existencia. Aquellos que lean este libro y dominen todo lo que ahí se enseña, tendrán acceso total en esta dimensión y podrán controlar la mente, el espíritu y, en su mayor nivel, la materia. Este enigmático libro nos habla acerca de 7 principios fundamentales que permitirían a la humanidad conectar el microcosmos con el macrocosmos. ¿Estás listo para descubrir los secretos que guarda este libro? Y yo soy el documentalista, y esto es El Kybalión, el libro de las enseñanzas prohibidas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Proverbios 4:6-7. No la abandones, y ella te guardará. Ámala y te protegerá. La sabiduría es lo principal. Por tanto, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere entendimiento. Los orígenes ocultos. Algunos creen que el Kybalión podría ser incluso más ancestral de lo documentado, posiblemente originado en una civilización perdida cuya comprensión del universo y sus leyes era bastante superior a la nuestra. Otros teorizan sobre conexiones extraterrestres o dimensionales, sugiriendo que este saber trascendente fue entregado a la humanidad por entidades de otros mundos o planos de existencia, actuando como una especie de ayuda de evolución espiritual y mental. Pero ¿quién escribió el Kybalión? Hermes Trismegisto, figura mítica que fusiona al dios griego Hermes y al egipcio Thoth. Es venerado como el maestro de toda la sabiduría oculta y alquímica. Se le denomina 3 veces grande por su maestría excepcional en 3 dominios cruciales: la filosofía, la alquimia y la magia ceremonial. Como custodio del conocimiento hermético, sus enseñanzas se plasman en textos que revelan las operaciones secretas de la naturaleza y el arte de la transformación espiritual. Pero ¿qué podemos aprender si leemos este libro? El Kybalión enseña algo llamado proceso de mentalización, sobre cómo los pensamientos y la mente pueden influir y modelar la realidad. Insiste en la importancia de cultivar una mente disciplinada y consciente para poder manifestar cambios positivos en la vida personal y en el entorno. Habla acerca también de la transmutación mental. Se refiere a la capacidad de cambiar las vibraciones de los propios pensamientos, elevando a aquellos de una naturaleza inferior a una superior. Este concepto es fundamental en la práctica de la alquimia interior, permitiendo el cambio de estados emocionales negativos a positivos. Habla también sobre la creación de la propia realidad. El texto sugiere que cada individuo es co-creador de su realidad a través del poder del pensamiento y la intención. Destaca la responsabilidad personal en la percepción y reacción ante las circunstancias de la vida. El camino hacia la iluminación.
Aunque no proporciona un manual paso a paso, el Kybalión subraya la importancia de la búsqueda interior y el conocimiento de uno mismo como la vía para alcanzar la sabiduría y la comprensión espiritual. La armonía con el todo. Subraya la necesidad de vivir en armonía con el todo, entendiendo y aplicando las leyes universales para lograr un estado de equilibrio y unidad con el cosmos. ¿Qué pasaría si lográramos dominar estos conceptos? Si la humanidad dominase las enseñanzas del Kybalión, nos hallaríamos al umbral de una era dorada. Con el entendimiento profundo de los principios universales, cada ser sería capaz de transmutar la realidad a voluntad, convirtiendo pensamientos en materia y desdibujando la línea entre lo físico y lo espiritual. Conflictos y diferencias se disolverían al reconocer en el otro el reflejo de uno mismo, y la sociedad se transformaría en una sinfonía de mentes conectadas, vibrando unísonas hacia un destino compartido de iluminación y armonía universal. El mundo, rebosante de milagros cotidianos, sería testigo de su propio renacimiento. Las sociedades secretas. A lo largo de la historia, el Kybalión ha sido una piedra angular para diversas sociedades secretas, cada uno buscando en sus páginas la llave para la transformación personal y el poder sobre los velos de la realidad. Rosacruces y la Orden Hermética del Amanecer Dorado son solo dos ejemplos de fraternidades que han tejido las enseñanzas herméticas en el corazón de sus rituales y prácticas espirituales. Para estos grupos, el Kybalión no solo es un texto, sino un mapa vivo que guía al iniciado a través de los laberintos del conocimiento oculto hacia la iluminación. Las 7 leyes universales. Mentalismo. El Kybalión dice que todo es mente. El universo es mental. Esta idea sugiere que toda la realidad es creada por la mente. Conocer este principio permite manipular la realidad a través del poder del pensamiento. Dominarlo permitiría a una persona manifestar cambios en su vida simplemente modificando su estado mental y sus pensamientos. Por ejemplo, adoptar una actitud positiva puede transformar desafíos aparentemente insuperables en oportunidades. Correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Revela que los patrones se repiten en todos los niveles de la existencia, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, permitiendo comprender lo grande a través de lo pequeño. Entenderlo en la vida cotidiana podría significar observar la naturaleza para comprender los propios procesos internos. Por ejemplo, así como las estaciones cambian en el mundo, nuestras vidas tienen ciclos de crecimiento, muerte y renacimiento. Dominar este principio ayudaría a prever y adaptarse a los ciclos vitales. Vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio postula que la diferencia entre las manifestaciones de la materia, energía, mente y espíritu depende de niveles de vibración. Alguien que domine este principio podría influir en su bienestar físico y emocional, ajustando conscientemente su frecuencia vibracional. Polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Este principio explica que los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, y que el cambio entre polos puede ser logrado mediante la alquimia mental. Por ejemplo, transformar el miedo en valentía al reconocer que son el mismo sentimiento, pero en extremos opuestos de un espectro. Dominar este principio permitiría a una persona mantener el equilibrio emocional y la armonía interna. Ritmo. Todo fluye,
fuera y dentro, todo tiene sus mareas, todo asciende y desciende. Este principio sostiene que hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, un subir y bajar en todo el universo. Al dominar este principio, se podría vivir en armonía con el flujo natural de la vida, minimizando los conflictos personales y los altibajos emocionales. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Afirma que nada sucede por azar, que el universo sigue un orden determinado, permitiendo predecir y cambiar nuestros destinos, al entender las causas subyacentes. Por ejemplo, la bondad a menudo conduce a más bondad de vuelta. Al comprender y aplicar este principio, una persona podría crear intencionalmente una vida más positiva y satisfactoria. Género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculinos y femeninos. Este principio se puede ver en la práctica en el equilibrio de la lógica, masculino, con la intuición, femenino. Una persona que domina este principio podría alcanzar una integración armoniosa de estas energías, llevando a una vida más equilibrada y plena. Portales a otras dimensiones. El entendimiento avanzado de principios como la vibración y la correspondencia podría, teóricamente, abrir puertas a realidades más allá de nuestra percepción ordinaria. Estos portales no solo permitirían la exploración de universos paralelos con leyes físicas radicalmente diferentes, sino también la comunicación con entidades existentes en otros planos de conciencia. La posibilidad de tales viajes interdimensionales o intercambios culturales con seres no humanos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el multiverso. A pesar de su influencia y profundidad, el Kybalión custodia misterios que permanecen sin descifrar, envueltos en el silencio de los siglos. Nos preguntamos, ¿existen principios ocultos entre sus líneas esperando ser descubiertos? ¿Podrían sus enseñanzas ser la clave para desentrañar los fenómenos paranormales o la verdadera naturaleza de la conciencia? La invitación a explorar estos enigmas no es solo un llamado a la curiosidad intelectual, sino una aventura espiritual, donde cada descubrimiento nos acerca un paso más hacia la verdad universal. Así, el Kybalión es un texto de sabiduría antigua, un faro que ilumina un camino para aquellos valientes exploradores del espíritu, incitándonos a cuestionarnos, a descubrir y, en última instancia, a trascender. Yo soy el documentalista y esto fue el Kybalión, el libro de las enseñanzas prohibidas.